A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me está escrito en la palabra que id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros, usted y yo, qué bueno que estemos identificados claramente como creyentes. Creyentes, ¿cuánto damos gloria a Dios? Creyentes. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, identificado como ¿qué? Como creyentes en Jesús, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído, el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. Ahora, qué hermoso que la luz vino al mundo y el creyente, reconociendo a Jesús, se acerca a la luz y son manifiestas las obras. Y qué bueno que nuestras obras glorifican a nuestro Padre Celestial. Hay personas que, por no abandonar las malas obras, por estar haciendo lo malo, no viene a la luz para que no sean reprendidas, no se manifiestan sus obras. Pero el cristiano viene con arrepentimiento, amén, con confesión de pecado, renunciando al pecado, pero viene a la luz. Y por la fe en Jesucristo, el sacrificio del Cordero, la sangre del Cordero, nuestros pecados son perdonados. Amén, hermano, porque hemos creído en Jesucristo. En esta hojita se enfatiza, luego de la parte inicial del remarco, como he dicho, que usted y yo debemos tener una identidad como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Y aquí está escrito, dice, como creyente y discípulo. Dice, el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. El discipulado es el vivir con la intención y el propósito de guardar lo que el Señor ha dicho. Aquel creyente define su propósito de seguir dando pasos de obediencia. De ahí el bautismo, ¿verdad que sí? Donde hay una manifestación pública de esa persona, varón o mujer, que se identifica con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, con la muerte de Cristo para morir a la vida vieja y con la resurrección de Jesús para comenzar una vida nueva en Cristo como discípulo de Jesús. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y enfatizamos el propósito de estar siempre ubicado bajo la gracia de Dios, porque todo cuanto de Dios está dado para nosotros no es por mérito nuestro, ni tuyo, ni mío, de ninguna persona, es por la gracia de Dios. Dios lo concede por amor, como una expresión de su gracia. Tratando nosotros los pecadores, bajo esa condición de la obra de Cristo, somos beneficiados por su gracia, porque en Jesús vino la gracia y la verdad. Por medio de Jesús ha sido dada. Amén, hermano. Y hablábamos de estar bajo la gracia y la santidad de Dios, porque no es posible, y quien lo pretenda está terriblemente engañado, no es posible separar la gracia de Dios de la santidad de Dios. Es imposible, porque la gracia no es la ocasión para pecar, sino la manifestación del amor de Dios para con el pecador. Y quien quiera que tiene de verdad fe y reconoce la gracia de Dios para salvación, con toda certeza que tiene un profundo propósito de renunciar al pecado. Y si no hay propósito de renunciar al pecado, es porque es como una puerca bañada, como dijo Jesús. La puerca bañada vuelve ¿a dónde? Al fango. Pero aquel que es regenerado por el Espíritu de Dios, aquel que es nueva criatura en Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo, su vida se encamina es para la gloria del Dios del cielo, y el Dios del cielo es santo, y el Espíritu que ha sido dado a los creyentes es el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu nos anhela celosamente. Denle un aplauso al Dios vivo. Hay un celo de Dios, y el celo de Dios es un celo santo, y en el creyente debe vivirse siempre
ese celo de Dios y un temor reverente al Dios Santo. Bendito es su nombre para siempre. Amén. Y está escrito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, orando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así está escrito en Tito 2, versículo 11. Y ahí está la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, ese maravilloso propósito de Dios, esa manifestación, esa revelación de Dios, lleva al creyente a responder debidamente ante ese Dios, porque es ese Dios quien se revela al pecador. ¿Cómo no responderle debidamente a ese Dios tan grande? Amén. Es la obra preciosa de Jesús que reconocemos. Eso nos insta y nos lleva a vivir en el propósito de Él. Ese testimonio interno del Espíritu Santo lleva al creyente a dar pasos en armonía con ese testimonio y guianza del Espíritu Santo. Amén. Ese amor de Dios tan grande y manifiesto nos constriñe y nos lleva a vivir la obediencia al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Lo ha dicho el Señor. Amén. Ese perdón precioso lleva al pecador que ha sido perdonado a rendirse en obediencia y reconocimiento a aquel que le perdona. Amén. Esa gracia que ya hemos mencionado nos lleva, impresiona profundamente el corazón y nos constriñe para vivir rendidos delante de Dios. Esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros ablanda el corazón duro del creyente, del hombre, hasta hacerle un corazón nuevo, como es la acción del Espíritu Santo. Esa fidelidad de Dios nos insta a ser fieles también ante el Dios que ha sido fiel. Y la provisión permanente que Dios está dándonos, todo lo que viene de Dios, toda buena dádiva y todo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, y no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando el creyente percibe esto en fe y comienza a vivir esa realidad de que se rinde, se rinde. Amén, hermano. Amén, hermano. Cuando somos conscientes del llamamiento de Dios, hemos sido llamados con llamamiento santo, y eso lleva al creyente a encaminarnos en ese llamamiento de Dios. Ese llamamiento es irrevocable. Por eso esto no es para tirar para atrás, sino adelante. Amén. Toda esa evidencia de Dios para con nosotros, permanentemente Dios da evidencia de su trato, de su propósito, de su bendición, de su amor, de su cuidado. Para el cristiano eso es supremamente grande. Amén. Y esa voz, porque los que son de Cristo son sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Y hay una llamado del Señor, dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día aceptable y permanentemente el Dios está dispuesto a aceptar a aquel que está dispuesto a oír su voz y se encamina en fe en esa voz que Dios nos da, en esa palabra que nos da. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre santo. Amén, hermano. Entonces, esto es lo que inspira al creyente en el deber hacer, porque Él produce el querer como el hacer. Entonces hay una guianza, y entonces el creyente responde con un deber y una decisión en Cristo Jesús. Amén. En el mundo está muy de moda hablar y reclamar siempre derechos, derechos, derechos. Todo el mundo reclama derechos. Y lo repito una vez más, ¿cuántos están reclamando con los deberes? Reclamando que le permitan cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Eso es muy contadito, si es que se pueden contar. Porque todo el mundo reclama derechos. Para mí, lo que yo merezco, lo que me gané, lo que Dios da. Pero la Biblia nos enseña que delante de Dios debemos ser diligentes en cumplir nuestros deberes, estas responsabilidades. El verdadero cristiano se esmera y lo hace con complacencia su deber delante de Dios. Y aun cuando haya hecho todo, dice: todavía soy un siervo inútil.
Porque debiendo hacer lo que hice, eso no más he hecho. Y siempre siente que hay más por hacer. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo creo que un cristiano pleno, cuando llega a un lugar como este y donde quiera que hay una necesidad, siente una motivación de hacer algo. Y si usted está siendo tratado por la palabra nos prepara para toda buena obra. Si es verdad que estamos en la palabra de Dios, ¿o no es así? Entonces usted siente una inclinación, una razón misma de querer hacer algo en el deber como cristiano. Mire, aquellas hermanas que yo estaba viendo, la hermana Carmen tempranito aquí, limpiando las sillas. Y no es ninguna muchachita, es bastante mayor. Pero aquí estaba temprano para que cuando un hermano se sentara en esa silla estaba limpiecita. ¿Cuánto le están pagando a la hermana para eso? No, ya el pago lo hizo Jesucristo hace rato. Y bien pagado que está todo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y anoche había un hermano preparando todo aquí para que en la mañana todo estuviera listo. Hermano, qué bonito que usted sienta esa inspiración viendo todo lo que el Señor nos ha dado. Señor, ¿qué puedo hacer? En el culto alabamos a Dios. Señor, ¿a quién quieres tú que yo le hable, que yo le atienda, que yo le escuche? ¿A quién? ¿Quién está aquí presente que necesita que se reciba una palabra? Eso lo mueve el Espíritu de Dios. Pero cuando no es el Espíritu de Dios, estamos pensando que me atiendan a mí, que me atiendan a mí, que me ayuden a mí, que me aplaudan, La carne es lo que le busca eso. Pero qué bonito no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a tomar acciones y cumplir deberes, responsabilidades, y se asume con dignidad y con la complacencia de servir a Dios, porque somos siervos del Dios vivo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, y si usted no siente de Dios esa percepción de lo que hay que hacer, le animo a que comience a leer seriamente la Biblia. Seriamente, porque la palabra nos prepara para toda buena obra, útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Usted encuentra siempre algo que hacer, siempre encuentra, porque la palabra lo lleva y el Espíritu Santo los guía en toda buena obra. Y el ejemplo de Jesús, sus pisadas, están dadas para que usted y yo sigamos esas pisadas. Démosle un aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Por eso en este énfasis de consagración dice, en mi deber, en mi decisión, usted tiene que sentir claro del deber del creyente, y siempre claro una decisión en lo que la palabra de Dios nos insta a cumplir. Amén. Y para destruir ese daño. Gracias por el aporte. La verdad que esto, en el Evangelio esto es tan sencillito, hermano. Tan sencillo. Es tan sencillo. Eso es sencillo, eso es elemental. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que es de Cristo se identifica con Él. Toma su cruz cada día y le sigue. Amén. Entonces, deberes delante de Dios, decisiones. Usted y yo debemos tener claro. Y el hecho de vivir el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios manifiesto para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es la buena noticia de salvación que la gente necesita escuchar. Y Pablo decía que no podía callarse. Para él era imposible, sentía deudor a todas las personas. Y aunque lo azotaban, lo golpeaban, él seguía predicando el Evangelio. Amén. Amén. Y el creyente está dado y se predica a tiempo y fuera de tiempo. A veces parece inoportuno, pero no es inoportuno. La palabra siempre cumple propósito. El Espíritu de Dios tiene toda la capacidad de guiarnos. Bendito sea su nombre para siempre. Amén.
importantísimo la vida llena del Espíritu Santo, porque no es posible vivir el Evangelio si no es con la llenura y poder del Espíritu Santo. Es imposible pretender vivir el Evangelio y no tener en cuenta que es el Espíritu Santo el protagonista, porque Él es el que está generando todo ese mover del creyente. Y entonces las obras son hechas de veras en Dios. Amén, hermano. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Y está escrito: no os embriaguéis con vino y lo cáliz de disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, o sea, surgen conversaciones con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios, teniendo favor con las demás personas. Y eso genera, porque de la abundancia de esa llenura de Dios, la boca se expresa. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían aquellos hombres de Dios. Amén, hermano. Y qué bonito que en este día usted y cada cristiano seamos así, llenos del Señor. No estamos llamados para otra cosa, sino una vida llena del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén, hermano. Y el ejemplo lo marcó Jesús. Las pisadas están para seguirse, sus enseñanzas están para cumplirse, porque Él es el Señor. Amén. Hay que confiar en Él y asumir la responsabilidad, consagrados para el Señor. Y volviendo a los punticos que están ahí señalados, hasta ahí llegamos el domingo pasado. Los punticos dice: ser un discípulo con la certeza. ¿Qué es lo que tiene que tener un verdadero discípulo de Jesús? Certeza. Porque la fe cristiana es certeza. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 1:11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana no es así que me parece y no, la fe cristiana es definida. No es en dos aguas, es en el Señor. Amén. La fe cristiana es certeza, es convicción en todo lo que Dios ha dicho. Su palabra es viva y es verdad. Y hay convicción y esperamos en el Señor basado en la fe. Y el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra: y si retrocedo no habrá de mi alma. Porque es que este llamado de Dios es para poner la mano en el arado. ¿Y qué hay que hacer cuando se pone la mano en el arado? Tire para adelante, pase lo que pase. Amén. Hubo una mujer allá en el Antiguo Testamento que Dios manifestó su gracia con su marido, con esa familia, pero esa ciudad iba a ser objeto de un juicio de Dios terrible. Sodoma, Gomorra, esas ciudades. Pero el Señor, que mostró su gracia para Lot y su familia, le dijo: caminen, salgan y no mire para atrás. Ninguno puede mirar para atrás. Pero había una persona que tenía su corazón allá en aquellas cosas. Y Dios dijo: no mires para atrás. Y quiso esa señora. ¿Y qué pasó cuando miró para atrás? No pudo proseguir, se quedó ahí. Ahí quedó. Ahora el creyente se nos dice, Colosenses capítulo 3, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que esperamos es que Cristo en nuestra vida se manifieste, y entonces sí seremos manifestados con Él en gloria. Por eso el cristiano no busca la gloria humana para acá, sí, no, enfoca en la gloria de Dios, y con Él seremos manifestados en gloria. Amén. Denle un aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Entonces usted está llamado a vivir claramente como un discípulo, amén, con la certeza del nuevo nacimiento. Porque si no tiene certeza del nuevo nacimiento, es porque no tiene testimonio del Espíritu Santo a su espíritu. Porque si es hijo de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú no tienes ese testimonio, lo que tiene que hacer es entregarle ver a su vida a Jesucristo. Amén. Entregarla de verdad. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, es regenerado y nace de nuevo.
Y no es acción humana, es poder del Espíritu de Dios. Y es la palabra que hace esa vida nueva en aquel que estaba muerto en sus pecados y delitos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. La Biblia nos muestra en el capítulo 11 de Juan, un hombre que estaba muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días. Estaba en un sepulcro. Y cuando Jesús llegó a ese lugar hacía 4 días. ¿Qué pasaba con esa persona ya de 4 días de muerto? ¿Qué es lo que decía el hermano que dijo? Quite la piedra. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué le preocupó a la hermana de Lázaro? Señor, ya ayer tiene 4 días de muerto. ¿Qué dijo Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Está escrito, si tú crees verás el reino de Dios. Amén, hermano. La gloria de Dios es para aquel que cree y se manifiesta el poder de Dios. Es la palabra lo que da vida. ¿Fue la fuerza de Lázaro lo que lo sacó de ahí de la tumba? ¿Fue la fuerza de él? ¿Fue la buena intención de Lázaro que lo sacó de la tumba? ¿O no fue? ¿O fue la palabra? La palabra. ¿Qué es lo que genera vida en aquel que está muerto en sus pecados? La palabra. El cristiano tiene que dar es la palabra de Dios. Y lo que tenemos que recibir es la palabra de Dios. Y la palabra da vida. Porque la palabra es viva. La palabra de Dios es vida. Bendito el Señor para siempre. Vea, todo aquel que se ha convertido legítimamente al Señor es porque la palabra le llegó. Lázaro tenía ¿cuántos días? 4. ¿Cómo estaba ese cuerpo? Descompuesto. Pero la palabra del Señor le dio vida. No pretende usted convertir a la gente con su argumento o con su filosofía. Puede ser que un cambio humano, pero no será regeneración sino por la palabra, porque esa es la que usa el Espíritu Santo para ser nueva criatura. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Por eso usted tiene que tener la certeza del nuevo nacimiento. Y tiene que rendirse ante la palabra y reconocer y aceptar la palabra. Y esa vida en Cristo, de que se rinde, entonces experimenta un nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, esa persona que cree, lo normal de aquel que ha creído es que crece. Amén. Crece. Y en el crecimiento se da madurez al punto que se viene y se reproduce. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen. Y los cristianos no mueren. Mueren al pecado, pero viven para Cristo Jesús eternamente. Amén. Entonces es lo normal, lo propio del creyente, creer. Y ese creer permanente y esa perseverancia genera un crecimiento. Hay que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Crecer en la obra de Dios siempre. Dice la Biblia, crecer en el crecimiento que da Dios. Amén. Y la estatura es la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. A eso estamos llamados, a edificar a los hermanos para que crezcan. Y entre todos, maravillosa tarea, porque esto está, lo orquesta el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y se multiplica. Estamos diciendo, cada uno sume uno más, cada uno se multiplique. Ese es el plan de Dios. Predique el Evangelio, predica, da la palabra, llévala a toda criatura, cruzar las naciones, las barreras. No permitas que nada interfiera en el propósito de Dios de que tú compartas la palabra de Dios. O sea, el cristiano dice, bueno, es que el que no me saluda, dice la Biblia, saluda al que no te saluda. Amén. Porque si no me saluda, no le saluda, entonces ¿cómo le va a compartir el Evangelio? Si no cultiva relaciones. No, que esa persona se portó mal. No importa, tú tienes que llevar el Evangelio a toda criatura. El diablo te va a poner en tu corazón barreras, porque con eso te impide compartir el Evangelio a esa persona. Pero cuando usted pone primero la palabra de Dios, no importa, siga para adelante y comparte el Evangelio. Y que yo no le hablo a fulano de tal, no entendió el Evangelio, no lo he entendido, porque el Evangelio es comunicación, tiene que hablar. Esa vecina incómoda, esa vecina es una criatura que hay que darle el Evangelio.
Es mejor tratarla. Al que te pide, dale. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y entonces no se rompen las relaciones y te da oportunidad de predicar el evangelio. Por lo menos le dice: vecino, no se incomode esto que le estoy entregando, porque sabe que tiene problemas, no lo va a humillar. Esto lo hago con la mejor intención y nadie se tiene que dar cuenta, ni de propaganda. Aquí tiene, vecino, yo sé que le va a servir, recíbalo de parte del Señor. Y puede ser una persona que ha tenido la peor actitud, pero es que el Señor nos manda a bendecir al que nos maldice. Amén. Dar de comer al enemigo si tiene hambre. Si tiene sed, dale de beber. Si te obligan a llevar una milla, ¿cuántas tienes que ir? 2. Porque tú tienes que tener buenas relaciones y comunicaciones para que el evangelio camine. Ah, no, es que ella no se merece, una sinvergüenza, que le voy a echar nada. Cállate la boca, bendícela, háblale de Cristo, que el que le va a quitar la sinvergüenzura es el Señor. Y no somos nosotros para estar jugando. Y si estamos jugando, ya estamos perdiendo nuestra posición y la dignidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? No permita, no que esa persona mejor tiene que buscar formas de tratar, porque hay que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Que hizo tal cosa? Lo hizo, pero el Señor hizo mucho más por nosotros, así que hay que romper todo aquello. En el nombre de Jesús, así nos lleva el evangelio de Jesús, vivirlo. Este evangelio es para vida y para anunciar, porque es una buena noticia que hay que darle a la gente. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es evidencia de la gracia, la misericordia y propósito de Dios. Así está diseñado este evangelio. Entonces esto lleva un nuevo nacimiento, a creer, crecer, multiplicarse, pero el fundamento tiene que ser en el amor del Señor. ¿En qué fundamento? En el amor. Lo que no se hace en amor no vale delante de Dios. Y lo mencionábamos, como dice la Escritura: si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si tuviera fe para trasladar los montes y no tengo amor, por eso tiene que ser todo hecho en amor. Dice: todas vuestras cosas sean hechas en amor. El cristiano tiene que tener, porque es que ese es el amor de Dios. Y lo que no se hace en Dios no son obras hechas en Dios. Lo que no se hace en amor. ¿Podemos decir amén, hermano? En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ahora es importante que la fe no sea un concepto, una creencia caprichosa. No, la fe de cristiano es una fe bíblica. Y es lo que dice la palabra. Por eso usted tiene que estar fundamentado en el amor de Dios y en la fe bíblica. No es cualquier argumento, es la fe en la palabra de Dios. Amén, hermano. La oración ferviente, porque el cristiano está llamado a orar sin cesar. Amén. En todo tiempo. Y la Biblia nos insta a orar de veras al Padre Celestial en el nombre de Jesús, porque esto es parte importante y vital del creyente. La obediencia a Jesús, porque Él es el Señor y a Él se le obedece en todo, guardando su palabra. Amén. Él es el Señor, Él es el Maestro y su palabra es para guardarla. Continuamos señalando en el segundo puntico, dice: ser un verdadero adorador, diligente en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque qué maravilloso que Dios está buscando, ¿qué? Adoradores. Y si yo sé que Dios está buscando adoradores, ¿qué debe tributar usted a Dios? Adoración. Pero no es cualquier forma de adoración. Es en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23, 24. Aquí está bien explicado. Jesús lo dijo. Y la otra palabra que dijo Jesús, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el deber del creyente, y le corresponde al creyente ser adorador y buscar primeramente, diligente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que requiere diligencia, no perezoso, y ferviente en espíritu y sin del Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia.
Entonces las cosas que a la gente le produce estrés, carga y se angustia, eso viene por añadidura. Y hay que repetirlo una y mil veces que sea necesaria. Quien pretenda alterar ese orden, le va a salir mal. Primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Si primero buscamos las añadiduras, estamos lejos de vivirlas como Dios bien quiere que las disfrutemos. Amén. Mire, cuando el cristiano vive de veras en el reino, está en el contexto, en su hábitat de veras, como hijo de Dios. Cuando Israel enfrentó tantos enemigos, pero que mientras vivían en la obediencia y en el Señor, ellos tenían combate, pero es que el combate lo ganaban en el Señor. ¿O no era así? Era en el Señor. Cuando enfrentaron a la muralla de Jericó, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo se logró derribar esa muralla? Dijo, hagan así, 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 así. Lo hicieron, se logró. Cuando dependemos de nuestra fuerza, y cuando ellos dependieron de su fuerza, le costaba y difícilmente lograban la victoria. Es nuestro diario andar, primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Tercer puntico dice, andar en luz. Leíamos en Juan 3, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora el creyente debe andar en luz. Primera de Juan 1, 7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, apréndaselo, ahí está en la Biblia. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la vida consagrada al Señor. Eso es. Y Él fluye, su gracia, su poder. Las relaciones son sanas, edificantes, de bendición. La sangre del Cordero limpia nuestros corazones, y los de corazón limpio verán a Dios. Amén. Los de corazón limpio verán a Dios. ¿Y qué es lo que puede limpiar y regenerar al ser humano? La sangre del Cordero, la acción del Espíritu Santo. Amén. Las prioridades del creyente. La Biblia dice que el Señor necesita obreros. Yo personalmente estoy orando obreros para la obra ya. Y la iglesia dentro de poquito tiene que ver la obra en Mandela bien estructurada. Amén, hermano. Seguir reforzando la obra de Bayunca, de Clemencia y la de Santa Catalina. La obra acá, en Membrillal y en el Cabildo. La obra ya con los Guayú. Acá donde el hermano Braulio. Y qué bueno que todas las obras, y donde Dios nos permita seguir abriendo obras, para adelante. Amén, hermano. Pero necesitan ¿qué? Obreros. Los obreros del Señor deben ser aprobados por el Dios del cielo. Cada uno tiene que procurar tener la aprobación. Y entre la aprobación está tener prioridades en orden. En orden. Un adorador busca al Señor, anda en luz, tiene prioridades en orden. ¿En qué forma? Primero Dios. Amén. La familia tiene una importancia importantísima, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Descalifica. Dios, familia, la iglesia. La iglesia es importante, la familia en la fe. El trabajo. Si es un trabajador, si es un muchacho joven, el estudio. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con la comunidad? Eso tiene que tener una valoración para la creencia, pero en el orden y en la prioridad del caso. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Dice que el obrero tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Y eso no se puede tener en poco. Ah, no, yo sé lo que estoy haciendo, a mí me importa lo que el otro piense. No califica. No califica. No califica.
Por eso tiene que ser. Ahora estamos teniendo que buscar hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros. Y bueno, que el creyente se perfile y se prepare para servir a Dios, procurando ser aprobado por el Dios del cielo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué reconocerse y que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos obreros, hermano. Y eso es lo que genera el desarrollo de las obras de Dios. Las iglesias, la congregación de los puntos. Ayer hablaba con un muchacho, un joven, y este hombre yo creo que es verdad, que va a servir allá en Mandela, porque tenemos el colegio, pero hay que hacer la congregación. Amén. Y hablaba con el muchacho y dice, tú estás sintiendo llamamiento de Dios, estás entendiendo qué será tu vida dentro de 5, 10, 20 años, ¿qué estás asimilando? Y dice, sí, gloria a Dios, por ahí es. El creyente sabe, dentro de su corazón siente que Dios lo está llamando y lo quiere involucrar en su obra, y tiene que decirle, aquí estoy, Señor. Y los demás, Señor, envía obreros, pero también decirle, Señor, envíame a mí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Los necesitamos ya. Y aquí mismo yo admiro y reconozco la dedicación, el compromiso del hermano Jesús Lázaro. Admiro y respeto esa calidad de servicio, de apoyo, y que Dios lo guarde. Mi mayor anhelo es verlo crecer y avanzar más y más. Tiene una dignidad como siervo de Dios y va para adelante. Y como él hay bastantes hermanos también aquí, porque esta obra necesita obrero y ensancharse, y en la medida que alcanzamos más, mucho más hay alcance. Amén. Amén, hermano. Poder en Jesucristo. Cuando yo veo a Daniel, si Daniel inspira a uno, o no es así, Daniel Yabrudi inspira a uno en el nombre del Señor. Jairo inspira, y algunos ya bastante mayorcitos. Mayo puede ser que tenga los que quiera tener, pero aquí está Mayo, y Mayo por un poco de años. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y el jovencito que está aquí, vean, ponte de pie, hermanos. Para mí eso es, lo aprecio y lo respeto mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Maravilloso siervo de Dios. Eso se le mide de verdad. Tremendo. Allá en Mandela eso, en Mandela, estoy hablando de Mandela, allá en La Guajira eso es incansable. Hermano, pero repose. Se suelta allá. Un día le di una chiripiota, de pronto ¡brum!, se desvaneció. Aguántese, porque ya los años son fuertes, pero él se paró ahí como si nada. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por aquí veo a Tito y Martica. Yo cuando Martica la veo en algún drama, seguro que está bueno, un programa seguro que sale bueno, porque ella le pone todo el corazón, ¿o no es así? Y mire que tiene al lado, imagínense. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Dori García, Dios te guarde, mi hermano. Dori se apasiona con la oración y es intensa en las cosas de Dios. Eso no se cansa. Dios te bendiga, hermano. Y por allá apareció una tocaya tuya. También se llama Dori García, una hermana. Sí, conócela. ¿No está aquí? Bueno, lo que quiero decir, hermano, que esto de la obra de Dios es precioso y vale la pena. Y me falta mencionar a muchos más, pero tengo que seguir con el tema. Yo le estoy diciendo a Gladys, ya esta última etapa que nos toca, vamos a vivirla con toda. ¿O no es así? Ya sí, este año cumplo 66. Bíblicamente, ¿cuánto me faltaría? Ya cortico. Entonces vamos a vivirlo completo. Esto no es para estar ahí que de vacaciones y que ya estoy viejongo. No. Lo bueno es que cuando el Señor nos alcance, venga, estemos en la tarea. Hasta lo último. Por eso me gusta ese coro que dice, hasta mi último suspiro. Debe ser así. Y a veces uno, no, nada, es para adelante. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Den un aplauso al Dios del cielo.
Y termino con el punto de hacer buen uso, y ahí continuaremos, ¿verdad? En santidad, buen uso en santidad de los talentos. Todo lo que Dios te ha dado y el talento que tú tienes de parte del Señor, tienes el deber delante de Dios, y Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí de los talentos que nos ha dado. Vale la pena y conviene ponerlo en uso. Amén, hermano. Que nos dio ese talento, nos va a llamar a cuenta. Entonces, en santidad hay que usar los talentos que Dios nos da. ¿Y quién no ha recibido talentos aquí? Todos. Además de talento, hemos recibido ¿qué? Dones. Cada uno ha recibido dones. Y aquí vamos a ponerlo más en cuenta el próximo domingo. Los dones de Dios. Ahí están claramente especificados en la palabra. Los dones. Cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los demás. Eso es así. Con santidad, claro está. Además, el Señor nos ha dado dones, talentos, capacidades. Es más, los talentos son dados conforme a la capacidad de cada uno. Así dice la Biblia. Y Dios sabe la capacidad que hay en cada uno. Y de eso vale la pena y tenemos que darle cuenta a Dios del cielo. Hermano, necesitamos este año, 2018, todo esto sea una expresión de consagración a Dios. Porque todo eso le pertenece a Dios y para su gloria. Y Dios nos da posibilidades. Lo que de pronto para algunos es posible, para otros no. Pero al que cree, hay muchísimo creyendo en el Señor. Y lo que parece imposible, es posible para el que cree. Que Dios nos ayude, porque nos seguirá concediendo, pero eso sí, el servicio a Dios se hace con alegría. Amén. Además de alegría, con fidelidad, con integridad y con la intención de que sea en excelencia para la gloria de Dios del cielo. Ponemos de pie y oramos. Dile, Señor, aquí estoy para ti.